En 2021, la Asociación de Amigos de la Huerta Azacaya visitamos un municipio del Puntarrón Chico, junto a la Mina del Agua, en el que fue un poblado argárico de la Edad del Bronce, más tarde un poblado de la cultura íbera, una villa romana llamada Villanova, más tarde un asentamiento árabe del cual se desprende su actual nombre, una villa por la que el rey Alfonso X hizo una importante apuesta. Se encuentra situada en el sector sudeste de la Huerta de Murcia, a los pies del Parque Regional de Carrascoy y el Valle, extendiéndose por el corredor natural que va desde las cumbres del puerto del Garruchal hasta la confluencia de los ríos Segura y Guadalentín. Hoy estamos en Beniaján. Beniaján, a principios del siglo XX, conoció la construcción del ferrocarril y la estación, nuevas industrias derivadas de la agricultura, se ensancharon los caminos, se construyeron puentes sobre los ríos y se finalizan las obras de encauzamiento del Guadalentín por el canal del Reguerón. Todo favoreció su crecimiento. La huerta ha sido el principal sustento de los beniajaneses desde su nacimiento como núcleo de población. Pero los nuevos tiempos han ido convirtiendo su economía en industrial y actualmente es una de las pedanías más ricas de la Vega del Segura. Beniaján también es famosa por sus fiestas y tradiciones, como la Semana Santa y su típica tamborada, la romería de la Virgen del Azahar y los carnavales, con la centenaria salida de máscaras y la chirigota de Beniaján. Pero hoy Beniaján nos acoge para hablar de huerta más agua igual a salud, y lo hacemos de la mano de su alcalde pedáneo, Francisco Nicolás Baños, junto a un prestigioso beniajanense cuyo currículum y experiencia profesional requerirían un vídeo aparte. Hablamos de Joaquín Griñán García. Hola, soy Francisco Nicolás Baños, alcalde pedáneo de Beniaján. Este año, Beniaján es una de las 4 pedanías que participa en la Semana de la Huerta. El lema de este año de la semana gira en torno a huerta y salud. Hay un nexo de unión fundamental en huerta y salud y es el agua, con lo que ha representado para una pedanía como Beniaján y para un municipio como el de Murcia. Ha sido clave en el desarrollo de ambos. ¿Y quién mejor para poder hablarnos de agua, tanto de su importancia en la pedanía de Beniaján como en todo el municipio de Murcia, que mi buen amigo Joaquín Griñán? Joaquín Griñán, que por su formación profesional como ingeniero agrícola, conoce perfectamente, y no sé si mejor que nadie, pero a la par del primero, todos los entresijos de nuestra huerta. Entonces, pues creo que podemos platicar un poquito y nos puede aclarar muchas cosas que a los murcianos nos van a venir muy bien. Hola Joaquín, me alegro que estés aquí conmigo y podamos charlar un ratico sobre los temas de la huerta en el municipio de Murcia. Muchas gracias, Paco. Así que cuando tú quieras vas comentando, por ejemplo, no sé, podrías comentarnos la importancia del agua en el municipio de Murcia. Muchas gracias, Paco. Gracias por llamarme a esta mañana y tener este rato de conversación religado al agua y lo que supone el agua en la salud y en la configuración de la pedanía de Beniaján. Si algún pueblo de la cordillera sur, incluso de la norte, que está enmarcado en la Vega Media y que tenga su nombre y su origen ligado al agua, es Beniaján. Beniaján seguro que tiene poblaciones argáricas en los secanos, y ahí en la rambla del Garruchal se ven asentamientos que dieron origen a su formación y a su habitabilidad. Pero es a partir de la creación de la acequia de Beniaján, y no sé quién debe el nombre a quién, si la pedanía a la acequia o la acequia a Beniaján, hay muchas teorías al respecto. Pero es el único pueblo que yo conozco de la Vega que está enmarcado de una forma grecorromana. Yo diría que está diseñado ingenierilmente y en torno a la acequia de Beniaján.
acequia de Beniaján, Rambla del Garruchal, las famosas boqueras y el río Segura. Beniaján, cuando yo era pequeño, en los años 60, cuando era crío, me llamaba la atención porque era el único pueblo que tenía estructura cívica. Tenía un cardum, un decumaino, tenía su ágora, su plaza, su templo, su teatro en el decumeno máximo y el cardum norte-sur, donde tenía asegurada el agua de servicio. Tenía asegurada el agua de boca porque la población de Beniaján tenía sus aljibes para recoger el agua de lluvia y el agua de servicio lo cogía del brazal del medio lugar, que lo guardaba en aljibes, y tenía asegurada que cada 15 días pasaba una tanda por su acequia y por su brazal de medio lugar para regar las tierras que tenía a su alrededor. Tenía habitabilidad moderna. Yo no recuerdo haber visto nada más que un derribo en Beniaján que estuviese hecho con adobe, el resto estaba hecho con ladrillos. Tenía calles que debían su nombre al habitante o al gremio. Calle del Horno, calle de Paco, calle Soler, calle Tomás. Alguna, como la que yo nací, calle del Álamo, debía su nombre a un árbol que debió de estar cerca de donde pasaba el brazal, porque los álamos son árboles de ribera. Tenía curiosidades que no tenía ningún pueblo de la margen derecha del río Segura. Por ejemplo, el resto de las pedanías están aguas arriba de la acequia, en el secano. ¿Por qué? Porque el regadío era para producir, no para arrancar cultivos y para hacer una vivienda. Beniaján no. A Beniaján lo ubicaron en la zona de regadío consolidado. Arrancaron fincas para hacer el pueblo. Tenía otra curiosidad, y es que por Beniaján desembocaba el Reguerón. Curiosamente el Reguerón. Si no es lo normal, si el Reguerón debía de desembocar en su origen por No Duermas, Barrio Mar, antes de llegar a Murcia. Y todo aquello me preocupaba y buscaba los orígenes, la razón, el porqué. Te das cuenta a lo largo del tiempo que tenía un porqué. Y es porque la huerta de Murcia valía dinero. Valía dinero, y cada vez que venía una riada, creo que la más peligrosa fue la de San Calixto, año 1700 y pico, no, 1600 y algo, ya hacen el famoso muro del Chillerón, en la voz negra de Alcantarilla, debajo de Sangonera, entre Sangonera y Alcantarilla. ¿Para qué? Para que el Guadalentín no afectara con sus grandes avenidas a la ciudad de Murcia. El muro del Chillerón se lo llevó el Guadalentín a los 2 años de ejecutarlo. Lo rehicieron, se lo volvió a llevar. Después después de la riada de San Calixto vino, si no recuerdo mal, la última grande que hubo fue Nuestra Señora de los Reyes, que se traen al ingeniero jefe que tenía la obra del puerto de Cartagena a desviar el Guadalentín. Guadalentín, que antes a través del riacho lo llevaba a Barrio Mar ya quiere decir mucho de inundación, pues lo saca y lo trae a la Zacaya, pasando Murcia, pero un caudal pequeño, estrecho. Cuando el ingeniero jefe Feringán, de la obra del puerto de Cartagena, se lo quiere llevar el Reguerón aguas abajo de Beniel, y se opone toda la huerta, o prácticamente toda la huerta, comandada por el conde de Beniel. ¿Cómo le iban a mandar a sus tierras el agua del Guadalentín? Pues evidentemente no. Y entonces, ¿dónde crees que llevan el Reguerón? Al Zanjón de la Muerte, o Zanjón del Diablo, que es donde desemboca actualmente, en el Zanjón de la Muerte o Zanjón del Diablo, con un cauce abierto, que yo recuerdo todavía,
porque yo tengo memoria para recordar cuando el río estaba a zanja abierta, el reguerón estaba a zanja abierta y trajeron una máquina de hacer el reguerón, que yo era una máquina que los críos nos íbamos a ver cómo trabajaba. Y es cuando ya en el siglo XX hacen el canal con mampostería y hormigón, un canal grande, pero que no es capaz de aguantar los 2000 metros cúbicos por segundo que dicen que puede bajar por el Valle del Guadalentín, desde el Paretón, desde la Rambla del Paretón, cuando el reguerón empieza a dar habitabilidad a los barrios, a las tierras bajas de Beniaján. Yo recuerdo alguna inundación que todavía se ha roto y hemos tenido problemas en la zona de Villanueva. Pero la gran historia de Beniaján, que es la Rambla del Garruchal, es la que de alguna forma configura la margen izquierda, o sea, la carretera que va de Beniaján a Murcia. La Rambla del Garruchal tiene una singularidad también impresionante, y es que es un cauce que se desvía de su trazado original, creo, por dos razones. Primero, porque tenía que pasar por encima de la acequia de Beniaján. La acequia de Beniaján está abovedada, y la Rambla del Garruchal, que que casi seguro que estaba dirigida desde el monte al río por la parte más próxima, porque el agua no le gusta dar la vuelta, pues tenía que pasar por encima de la acequia de Beniaján. Es curioso, pero la acequia de Beniaján creo que conformó el primer eje de viviendas que había en el pueblo. ¿Por qué? Porque tenía agua debajo y la gente se va. ¿Y dónde se alinea? Entre el camino de Algezares y la acequia. ¿Por qué? Porque Algezares era el camino normal para salir al puerto de la Cadena y salir al puerto de Sucina. Y teníamos otro puerto, el del Garruchal, que era un puerto, y sigue estando un puerto difícil, complicado, un puerto de carros, puerto de contrabandistas. Después, y paralelo a esa alineación de casas, sale la calle Mayor, donde estaba el templo, el mercati, el ágora, donde estaban los puestos de venta, y al fondo el teatro, el casino con su cine. Paralelamente siguen surgiendo casas hacia abajo y perpendiculares al brazal del medio del lugar, con calle a la izquierda y calle a la derecha, perpendiculares. Pero es el único sitio donde la acequia de Beniaján todavía va casi a ras, es más, abovedada. En el resto de las pedanías de la Cordillera Sur, la acequia de Beniaján va colgada. En algunos casos, la acequia de Beniaján está 2 metros por encima de los cultivos. Es un obrón. La acequia de Beniaján es un obrón. Y cuando llega a donde tenemos el paraje de los leñeses, ahí debajo de los leñeses, debajo del casino, que ya un poco más adelante, que sale el brazalón. Fíjate que el brazalón va casi ligado al monte, y a la altura de los ramos el brazalón pasa, ha perdido ya su cota y vuelve a aparecer la acequia, que la acequia de Beniaján se pega a los ramos, a la montaña, para dejar toda la zona de regadío. Y la acequia de Beniaján va colgada. Solamente es en Beniaján cuando la acequia coge un nivel que le permite a la acequia, a la Rambla, pasar por encima. Y otra curiosidad que creo que es importante remarcar es que el antiguo cauce del reguerón, que sale a la derecha de la Zacalla, aguas abajo de la Zacalla, el reguerón viejo que decía mi madre, que perdió su cauce por los soterramientos, fue el que planteó, el que tuvo que hacer el ingeniero jefe del puerto cuando lo mandaron aquí, porque el marqués de Beniel no lo dejó llegar a aguas abajo de Beniel. Beniaján se ha librado de las inundaciones en gran parte por el desvío de la Rambla del Garruchal y por estar el cementerio donde está, que es curioso. Cuando hacen el ferrocarril, como el ferrocarril no soporta pendientes, después del paso sobre la Rambla del Garruchal,
en Torre Agüera, la Rambla del Garruchal forma un gran cono de deyección y no llega al río. Se pierde entre los bancales. Y cuando tú sales de Beniaján para Murcia, si te fijas, a margen derecha de la carretera y a margen izquierda de la carretera, la tierra está mucho más alta que la carretera, lo cual indica que era una rambla. ¿Que dónde va? A donde trajeron el reguerón, al Zanjón de la Muerte. Si volviéramos ahora a los orígenes, que yo me he imaginado, por supuesto, mis conocimientos de historia son limitados a la observación y aquí me leo cualquier cosa que venga ligada con Beniaján y con el agua. Y te fijas un poco en la situación actual y la situación que conocimos de pequeños. Tú eres más joven que yo, pero tienes una memoria fotográfica importante. Te darás cuenta que la margen derecha de la carretera de Beniaján hacia Murcia, donde está el nuevo Beniaján, está bastante más alta, y donde tú naciste está bastante más alto que la carretera. Correcto. Y que cuando el agua, cuando llueve medianamente bien, el paso subterráneo que tenemos bajo la vía es un problema. Y gordo. Porque el agua busca su cauce, no tiene, decimos aquí que saca las escrituras, no tiene más historia. La acequia de Beniaján ha supuesto para nosotros la vida, y yo estoy convencido que Beniaján es una población moderna, o sea, joven, tendrá 100 años, 150, no sé los años que tendrá, pero no es una ciudad, no es un asentamiento antiguo. Es más, creo que es el ferrocarril, cuando hacen el ferrocarril, cuando Isabel II, en tiempo de Isabel II, se monta la línea Madrid-Zaragoza-Alicante, y tienen que hacer un andén para peatones y unos muelles para carga y descarga de trenes, que había que mandar naranjas, limones a Madrid, etcétera, etcétera, y hacia Barcelona y tal, y iban los carros, de eso nos acordamos, y los camiones a dejar las cajas y tal. Pues ese ferrocarril es lo que le da importancia a Beniaján. No pueden hacer ferrocarril en otro sitio de La Vega. O sea, en Torreguera no tenían sitio para hacer un andén para carros y camiones. Ya es Murcia, Beniaján y la estación de Alquería, que no está en Alquería, es una zona importante para que los camiones llegaran. Entonces, que Beniaján tuviese eso prácticamente dentro del casco urbano, porque ya tenía configuración de casco urbano Beniaján cuando se hace el ferrocarril, o el ferrocarril cuando se hace Beniaján. Y empieza a haber un puzzle de empresas. Prácticamente en todas las calles había 2 o 3 exportadores. Y fábricas de conservas y exportadores de naranjas y limones. Esto era un vivero. Aquí el que no tenía una patente de exportación es que no existía. Si la gente iba a sacarse patente de exportador para figurar. En todas las calles había un exportador o 2. Y almacenes, pues hombre, todos tenían almacenes. Y esto era un vivero de gente trabajando. El ferrocarril, que va paralelo a la acequia, suponía otra barrera para que se desviasen las aguas. Y todas las boqueras que daban el regadío al secano de la parte sur de Beniaján terminaban en el ferrocarril. Pero el regadío de la parte sur de Beniaján, entre lo que quedaba entre el ferrocarril y la cordillera, era donde se ubicaban las balsas que se abastecían con agua procedente de la acequia de Beniaján elevada por norias de sangre, que se llamaban, calle de las Balsas, donde yo vivía hasta hace poco, donde había 3 norias de sangre. Otra noria de sangre estaba un poco más abajo, hacia Murcia, en donde está, a unos 100 metros del paso nivel, que ahora está el subterráneo, había otra noria de sangre. Y había otra noria de sangre donde estaba la Olma, donde la calle de Algeciras termina y empieza a bajar el camino de los Pinos. Ahí había otra noria de sangre, recuerdo. O sea, la configuración de Beniaján alrededor del agua daba los secanos en la parte alta, que eran secanos híbridos, porque regaban por boqueras. Y gracias a las balsas, donde aprendimos a nadar algunos,
Además de bañarnos en el brazal del merlo. Acuérdate. Oye, Joaquín, perdona que te haga un inciso. Es que has hablado de la noria de sangre. Y yo la verdad es que me he quedado un poco descuadrado y pienso que mucha gente no conoce la diferencia entre lo que pueda ser una noria de sangre y una noria hidráulica. ¿Nos podría comentar? Sí, hombre, eso, vamos a ver. Una noria hidráulica es la que hay en la Ñora o la que hay en Alcantarilla. ¿Por qué? Porque hay caudal de agua que ejerce una presión suficiente para levantar los cangilones de la noria cargados de agua. Entonces, en la noria de Alcantarilla, por ejemplo, en la acequia de Alquibla o del Turbedal viene mucho volumen de agua, mucho caudal de agua y permite levantar unos cangilones hasta la acequia que va por encima de la del Turbedal, la que va hacia la Voz Negra. La noria de sangre, también llamada ceña, es una noria más pequeña, donde se ata más moruna, donde se pone un burrico y alguien que le va atizando al burro para que dé vuelta y la fuerza que no tiene el agua la suple con la sangre del animal que va tirando. Y si no hay animal, no sabes quién empuja. Correcto, muy bien. De hecho, aquí en Beniaján hay una calle que es calle de la Ceña. Calle de la Ceña, efectivamente. Es curiosa la situación de esa calle porque esa calle servía para echar el agua a una balsa que había detrás que abastecía donde estaba el antiguo chalet del tío de don Adrián Bío, del palacete que le decíamos que estaba entre esa noria y la estación del ferrocarril. Ahí había, donde están esas casas, había un huerto precioso que estaba vallado con una verja de fundición, que era una maravilla. Y cogía el agua de otra obra hidráulica que tiene Beniaján, que muy poca gente conoce, que se llama el Trancajil. Trancajil. No me digas qué significa porque no lo sé, ni lo he buscado. Pero el Trancajil es una conducción abovedada visitable que sale de la acequia de Beniaján, de donde empieza el mercado, y va a parar hasta la calle de las Balsas. Ese Trancajil traía el agua por gravedad desde la acequia de Beniaján hasta la calle de las Balsas, donde dos norias de sangre la elevaban, la echaban a unas balsas para regar la antigua finca de don Adrián Bío de Quirao. Y la noria, la ceña de abajo, regaba la parte del palacete ese que te digo. El Trancajil, otra curiosidad, es que dice la ordenanza de la Huerta de Murcia que el que cimbra, monda y paga la cimbra. Y eso significa que el Trancajil, que es una conducción abovedada que pasa por debajo del ferrocarril, sale desde donde te he dicho, del jardín del mercado hasta la calle de las Balsas, ese Trancajil lo tienen que mondar los que lo hicieron. Y como consecuencia, pagar los jornales de limpieza de madera. Como hacen el ferrocarril por encima, el entonces muy poderoso dueño de la finca que había hecho el Trancajil le dice a los propietarios de la línea privada Madrid, Zaragoza, Alicante, privada, no, vais a pasar por encima de lo que yo he hecho, este trozo de monda lo pagáis vosotros. Y a la altura del siglo XXI, Renfe tiene que pagar a los propietarios del Trancajil la monda de ese trozo. Curioso. Es que la Junta de Hacendado de la Huerta de Murcia tiene una personalidad jurídica impresionante. No sé si ahora al desaparecer el ferrocarril, eso lo pagará el propietario de la Vía Verde si se ha hecho la cesión administrativa de los terrenos. O si no se ha hecho la cesión administrativa de los terrenos, no lo sé. Pero hasta que yo tenía algo que ver en el asunto, eso lo pagaba el ferrocarril. Curioso. Aquí nos cortas cuando llegue. Oye, Joaquín, te voy a hacer una pregunta que tú como yo y como los vecinos de Beniaján, y me imagino que como los vecinos, lógicamente, de Puente Tocino, Llano de Brujas y esa zona, nosotros a los de la zona de Llano de Brujas, Puente Tocino y tal, le decimos los del otro lado. Es una expresión muy nuestra que yo creo que conocemos los habitantes de por aquí, de Beniaján y San José, Torreagüera, más o menos. Entonces, es una curiosidad
que, bueno, yo sé por qué se le dice los del otro lado, igual que ellos nos dirán a nosotros los del otro lado, pero me gustaría que lo explicara, y me gustaría más que explicara, porque bueno, hoy en día, desde hace ya algunos años, lógicamente, tenemos puentes que unen ambas márgenes del río, ¿no? Ambas poblaciones, todas las poblaciones de un lado y de otro, pero sí que es verdad que antiguamente pues no, esos puentes no existían. Entonces, claro, lógicamente algún sistema habría para pasar de un sitio a otro y tal. Me gustaría que hablara un poco de eso. Cuando éramos pequeños, cuando yo era pequeño, tú eras bastante más joven que yo, Bueno, no creas. la gente del otro lado y nosotros, pues como éramos amigos, pero no muy amigos, ¿no? O sea, realmente había una diferencia. Cuando tú querías decir que te ibas al otro lado, era como si te fueras, vamos, a otro país. Había una barca que era una plataforma de madera con un palo central y una maroma que iba de un extremo al otro. La corriente del río hacía que la maroma se atrancase en el palo, formaba como un arco, y tirando de la maroma el barquero transportaba carros, y no carros, algún camioncillo, desde una margen hasta el otro. Queda una igual si no se ha perdido en un paraje precioso de Cieza que se llama el Menjú, que está entre Abarán y Cieza. Queda una barca, si no se ha perdido, de ese tipo, que es una plataforma de madera, de troncos de madera con unas tablas por encima y un palo central. Y en algún reportaje he visto en África, no sé si en qué país, y otra de ese tipo. Era la barca de Salazar, se llamaba, le decíamos nosotros. Y bueno, era una aventura, irte a ver la barca pasar y ver la barca cuando el río llevaba agua. Y alguien dijo, dice, yo cuando sale el río busco donde hay un charco para ponerse a costarrero. A mí cuando había agua, si mi padre quería encontrarme me tenía que ir a la orilla del río, porque yo en cuanto que veía un charco me lo pisaba. De hecho, una de las mejores imágenes que tengo en mi vida es que un mangueador de una calle de Murcia me dejase la manguera para tirar agua. Para sentir el agua, el agua ahí, la fuerza del agua. Algo que para un niño como yo, que me gustaba mirar y ver, coger una manguera y enchufar una manguera a cualquier sitio, eso era un placer. Y sigue siendo, la verdad es que creo que el agua es vida, y sin agua no hay vida, por supuesto. No sé qué estaremos buscando en Marte, pero si no hay agua, difícil lo tenemos. Aprovechamos la visita a Beniaján para conocer más sobre la acequia de Beniaján. Empezamos el recorrido a 14 kilómetros aproximadamente, en la pedanía murciana de San Ginés, donde se encuentra la toma vieja de la acequia de Beniaján. Pasaremos por la Manga del Fraile, la toma actual de la acequia de Beniaján. Iremos por el recorrido y viendo distintas escenas. Nos pararemos en el Callejón de Perico y llegaremos al final de la acequia de Beniaján, que termina en Tabala, pero también habremos pasado por la Rambla Garruchal y la desembocadura del río Reguerón al Segura. En el Callejón de Perico se encuentra ubicada la toma del Brazal del Merlo en la acequia de Beniaján. Este brazal,
actualmente se llama del Merlo, anteriormente se llamaba Brazal del Medio Lugar. Y la calle bajo la cual discurre este brazal, llamado ahora del Merlo y anteriormente del Medio Lugar, es una calle que va en dirección sur-norte. Y ese brazal que discurre cruzando el centro de lo que era el Beñeján antiguo es el sitio mediante el cual se dotaba a las casas de Beñeján de agua de la acequia de Beñeján, porque las casas tenían casi todas un aljibe, y cuando bajaba agua por el brazal en lo que se denominaban las tandas, que eran quincenales, la gente aprovechaban para llenar su aljibe, y con esa agua podían fregar el suelo, podían lavar la ropa, podían incluso fregar los platos y podían incluso lavarse ellos. A que Beñeján era el único pueblo de la costera sur que se surtía de agua para las casas de la acequia de Beñeján. Yo, Paco, dicho esto, si puedo ayudar en alguna otra ocasión o con más abundancia de datos, si los conozco, puedes contar conmigo. Gracias por haberme invitado y espero que la huerta y la salud sigan ligadas, no ahora que ya lo están demostrando, sino siempre. Huerta y salud. Y encima de las dos hay una pirámide, de la pirámide del compás hay una palabra que significa agua. Sin agua no hay salud y sin agua no puede haber huerta. Habrá cultivo de secano, pero no de huerta. Muy bien. Yo te quiero dar las gracias a ti porque este ratico de charla que hemos tenido nos ha servido de mucho. A mí el primero, y yo creo que a todo el que vea este vídeo pues le va a sacar de muchas dudas, porque tú has ido comentando y aclarando sobre muchas palabras que conocemos, que hemos oído desde tiempos ancestrales y que realmente no sabíamos exactamente su significado. Y bueno, gracias a ti pues yo creo que hoy quien escuche y vea este vídeo sabrá un poquito más, bastante más. Y por supuesto yo te quiero dar las gracias también en nombre del Ayuntamiento de Murcia, en nombre de la Concejalía, porque bueno, a nosotros como pedanía este año participante en la Semana de la Huerta, pues se nos dijo de encontrar, de buscar a alguna persona que realmente nos pudiera hablar de la huerta de Beñeján, de Murcia en general, y está claro que nadie mejor que tú. Por tanto, para futuras colaboraciones, desde luego, si por mí depende, participará, eso está claro. Y yo, bueno, quiero dar las gracias por habernos invitado a la concejalía. También quiero dar las gracias a la Asociación Azacaya, porque sé de su implicación y sé de lo mucho que está trabajando en pos de que la huerta sea conocida por las nuevas generaciones, que no se pierda el trabajo que están haciendo en colegios, asociaciones, instituciones de toda índole. Y la verdad que es lo que necesitamos, charlicas como esta y que todos seamos partícipes de lo que es nuestra huerta y nuestros orígenes. Y muchísimas gracias por todo y nada, hasta la próxima, Joaquín. Hasta que tú me llames. Muy bien, gracias.